Hace unos, hace unos días empezamos a hablar sobre ese plan para la familia, ¿no ve? Entonces, hoy quiero continuar con ello. Y uno de los temas, porque Dios siempre tiene un propósito y tiene un plan, ¿ya? Y hemos visto que ese plan para la familia es tener una unidad, tener una unidad en amor. Y para eso, como Dios es un Dios de orden, como Dios es un Dios de las cosas que hace de manera correcta, decentemente y en orden, dice la palabra, nos dio responsabilidades. Y hoy día vamos a hablar en ese plan de Dios para la familia, vamos a hablar de cómo Él quiere construir esa familia, cuáles son sus instrucciones que Él nos da para construir esa familia. Entonces, las instrucciones, al darnos instrucciones, nos da responsabilidades. El esposo tiene responsabilidades dentro del matrimonio, la esposa tiene responsabilidades. Ahora, cuando hay responsabilidades, es lo que se llama un principio de mayordomía. ¿Por qué? Porque si Dios nos hace responsable de algo o de alguien, esa responsabilidad implica rendir cuenta. Por eso vamos a hablar hoy de mayordomía. Entonces hay un principio de mayordomía del hombre y un principio de mayordomía para la mujer, que son las instrucciones de Dios en las funciones y los roles que debemos jugar en el matrimonio. Y en esta área específica hoy voy a hablar de matrimonio. No voy a hablar de papá, de mamá, voy a hablar de matrimonio. Y dentro de eso que hemos aprendido hay algunas verdades. ¿Sí? Primera es que todos nosotros llegamos al matrimonio con altas expectativas. Y ese puede ser uno de los problemas de muchos matrimonios. Nosotros acá, al igual que como FFI, tenemos seminarios para novios, tenemos guianza para novios y ese tipo de cosas. Entonces, una de las cosas que vemos es que hay grandes expectativas, muchas expectativas, y el gran problema es que en esas expectativas podemos cometer el error de llevar a nuestra pareja a un nivel de idolatría. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nosotros queremos ser felices y hacer feliz a nuestra pareja, esa es una verdad, pero la mayoría de nosotros no llega preparado al matrimonio. Y una de las cosas que debemos entender primero es que, que va en contra obviamente de esta nueva onda woke y la ideología de género y esas cosas, donde dice que los hombres y las mujeres somos iguales. No somos iguales, ¿ok? No somos iguales. Tenemos roles y funciones diferentes, por lo tanto, debemos tener en claro que no somos iguales. María Cristina no es igual que yo, ¿no es verdad? Ah, Elías no es igual que Chelo, ¿sí? No. Floria no es igual que Raquelita, ¿no? Son diferentes, ¿sí? Juntos hacen una pareja hermosa, ¿ok? Pero no son iguales. ¿Saben qué está la igualdad ante Dios? En cómo Dios nos valora a ambos. En valoración ante los ojos de Dios, ahí es que somos iguales. Gálatas 3:28 dice eso, de que nosotros ante los ojos de Dios somos iguales en valor, pero somos diferentes en anatomía, somos diferentes psicológicamente, somos diferentes en nuestra sexualidad, somos diferentes en la forma que damos afecto, somos diferentes en la forma que nos comunicamos uno a otro. Por eso es bueno que ustedes puedan asistir a un seminario de Family Foundation que dice Renovando la Alianza del Amor, que habla de la comunicación, los mensajes que da el hombre y los mensajes que da la mujer. Eso es algo que también está en el seminario de Alianza, Pacto Amor Incondicional, que habla de este tema de la comunicación, porque los hombres
comunicamos un mensaje de una manera y las mujeres comunican el mismo mensaje de otra manera. Entonces, por esa razón es que tenemos roles diferentes y funciones diferentes. ¿Ok? Pero cuando llegamos al matrimonio, no conocemos cuáles son esos roles. ¿Sí? Por eso es que tenemos fundamentos para la familia. Por eso es que acá en Bolivia el que administra y coordina fundamentos para familia le llamamos Universidad de la Familia, ¿no es verdad? Porque comenzamos a enseñar estas cosas ya hace algunos años, pero generalmente no nos enseñan esas verdades del matrimonio, de que hay unas diferencias. Y lo importante de las diferencias en anatomía, en psicología, en la forma de comunicarnos, en la forma de ver la vida, generalmente el pragmatismo del hombre, la emocionalidad de la mujer, lo que hace eso es que podemos ser complementarios. ¿Sí? Hay cosas que la mujer no puede hacer porque son propias del hombre. Y hay cosas que el hombre no puede realizar porque está diseñado para que lo haga una mujer. El caso más concreto es el embarazo. ¿Sí? El hombre no puede embarazarse. No tiene la condición anatómica, física para hacerlo. Entonces, lo que hay que entender como una verdad en el matrimonio, de que la complementariedad, no la competencia, debe ser la meta fundamental del matrimonio. Nuestra meta fundamental para unirnos en una sola carne es que debemos buscar la complementariedad entre el esposo y la esposa. Por lo tanto, cada cónyuge debe conocer, debe asumir, debe desempeñar su propio rol, como también debe aceptar con agrado el rol del otro, ¿sí? Eso es ser complementario, cuando nos aceptamos uno al otro en los roles y las funciones que Dios nos llevó a cumplir. Entonces, y en ese sentido, cuando entendemos ese propósito de Dios para la familia, es que comenzamos a cooperar con Dios en el establecimiento de su gobierno en la tierra. Malaquías 2:15 habla de que él hizo uno, un hombre y una mujer, ¿verdad? Y lo que quiere decir ahí en Malaquías, en esa redacción, está hablando de hizo un matrimonio porque buscaba una descendencia para Dios. Ese es el plan de Dios. Para establecer su gobierno en la tierra, Dios busca familias que tengan hijos para Dios, para que esos hijos de Dios hagan otra familia y que sigan fructificando hijos para Dios, del linaje de usted, de su linaje de usted y de su esposa o su esposo como corresponda. Entonces, nosotros debemos regresar a ese diseño original del matrimonio, ¿verdad? Para que estos propósitos sean realidad y podamos construir hogares unidos, hogares sanos, hogares que conocen el propósito de Dios. Y el propósito del hombre, según Dios, debemos entender que el esposo fue creado para ser cabeza de su hogar. Y la responsabilidad de ser cabeza no debe ser vista como una carga. Sabe, yo escucho muchos hombres que se cansan de ser esposo y de ser padre. Y yo siempre le digo esto a los hombres, no tenés derecho a cansarte. Y hago una analogía de un partido de fútbol, me gusta mucho el deporte. Entonces hago una analogía de un partido de fútbol, digo, en la vida del hombre, el primer tiempo, como en un partido de fútbol, es cuando salís de tu oficina. Terminás tu trabajo, salís de tu oficina. El segundo tiempo del partido de este día termina, tenés que jugarlo en tu casa, ministrando a tu esposa, ministrando a tus hijos. ¿Ok? Entonces no tenés derecho a cansarse hasta que apagás la luz, y porque todos se fueron a dormir y vos apagás la luz, cerrás la puerta para que haya seguridad y entonces vos podés echarte a dormir, porque eso es lo que significa el liderazgo bíblico del hombre en la familia. ¿Ok? Muchos hombres usan esta palabra de que el hombre es cabeza y la mujer debe ser sujeta a su marido y usan
este versículo para convertirse en el tirano de la casa. Entonces el hombre le pide sujeción a la mujer, pero para que el hombre sienta que su mujer es sujeta a él, debe entender que él debe ser sujeto a Cristo. Eso es lo que dice la palabra del Señor en 1 Corintios. ¿Sí? Eso es lo que dice de una manera muy clara. Dice, perdón, un ratito, que algo tuve aquí con mis notas. ¿Ok? Ok, ahora está mejor. Ok, entonces dice, pero quiero que sepas, dice 1 Corintios 11:3, quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de toda mujer, y Dios la cabeza de Cristo. ¿Ok? Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Todos procedemos de Dios. Esa es la igualdad que tenemos, que todos procedemos de Dios. Pero dice que el varón, que es cabeza de la mujer, debe estar sujeto a Cristo. Entonces esto es como una alineación, ¿me entiendes? Una alineación donde Dios, Cristo, el hombre como esposo, la esposa y los hijos, ¿sí? Entonces hay que entender que cuando un hombre se sujeta a Cristo, entonces de manera voluntaria, por un efecto de siembra y cosecha, de causa y efecto, la esposa se va a colocar voluntariamente bajo la autoridad del esposo. Porque eso es lo que significa sujeción. Cuando, perdón, cuando manda la Biblia de que seamos sujetos, la palabra en griego es upeiko, que significa colocarse voluntariamente bajo la autoridad de alguien, no por tiranía, no por opresión, no por fuerza, sino que la persona voluntariamente decide colocarse bajo la autoridad de alguien. Entonces, el amor es lo que hace eso, es la fuerza motivadora que genera esta sujeción. Entonces, de esa manera, las responsabilidades que Dios nos da como hombre son vistas desde otra óptica, no como una carga, sino como un don que Dios nos dio para dirigir un hogar, para dirigir una casa. Perdón. Entonces, ese es el propósito del hombre, según Dios. ¿Ok? Que sea esta cabeza de su hogar, no como un tirano, sino como un líder. ¿Ok? Sino como un líder. Perdón. Entonces, ahora, ¿cuál es el propósito de la mujer? La mujer fue creada luego como una ayuda idónea para el hombre. Ahora, aquí viene la discusión, ¿no? Generalmente en el español, alguien que es una ayuda de otra persona tiene un papel secundario. ¿Ok? Eh, y obviamente a nadie le gusta jugar un papel secundario. Así somos los seres humanos. Entonces, consideramos lo que dice la Biblia de que sea una ayuda idónea para el hombre, como si la mujer jugara un papel secundario. ¿Ok? Ah, y yo te quiero decir que la palabra en hebreo que habla, donde dice que le haré una ayuda idónea al hombre, es la palabra neget. Y significa que Dios dice, le voy a hacer una contraparte al hombre, una parte que es opuesta para poder ser un complemento. Entonces, esa ayuda idónea no es servidumbre de la mujer, no es esclavitud de la mujer, no es abuso de la mujer, es complemento. El hombre es complemento de la mujer es complemento del hombre. Y los dos hacen una sola carne, una sola unidad en el matrimonio. ¿Ok? Entonces, por eso es que en Eclesiastés 4 dice, mejor son dos que uno,
porque tiene mejor paga en su trabajo, porque si cayere uno, el compañero lo levantará, pero ay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmiesen juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, porque cordón de tres dobleces no se rompe pronto. A eso se refiere este versículo de Eclesiastés. El esposo y la esposa son complementarios mutuamente. Ser ayuda idónea significa que la mujer invierte toda esa sabiduría, capacidad, experiencia para alcanzar el objetivo en común que debe haber en un matrimonio. Una de las cosas que estamos enseñando aquí en la Universidad de la Familia en Bolivia, en Santa Cruz, es que dentro de la preparación para matrimonio, estamos enseñando a las nuevas parejas, a los nuevos matrimonios, antes de casarse, comenzar a trabajar en construir una visión juntos, una visión de nosotros caminando en una misma dirección, porque el hombre viene con su propia visión, la mujer viene con su propia visión, y cuando no hay una armonía en esas visiones, cuando no se busca una complementariedad en esas visiones, cada uno va en su propia visión. Y en FFI nos han enseñado que la palabra división significa dos visiones. De dos visiones. Dos visiones. Cuando uno tiene dos visiones, camina en caminos separados. Por eso es que hay muchos matrimonios que aún viviendo en la misma casa, viven en visiones diferentes, viven en un divorcio emocional, porque siguieron cada uno su propia visión. ¿Ok? Entonces, nosotros comenzamos a enseñar a ellos a construir una visión de nosotros, ya no mi visión como hombre o mi visión como mujer, sino la visión de nosotros. ¿Qué queremos construir en la familia? ¿Qué queremos? ¿Cómo queremos criar a nuestros hijos? ¿No es verdad? ¿Cómo queremos llevar adelante nuestra casa? Nosotros, no prevaleciendo la visión de uno. Porque ahí, como dice el libro de Amós, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo, es imposible. Para andar juntos hay que estar de acuerdo y a eso llevamos a las parejas nuevas que van a entrar en matrimonio a construir esa visión juntos. Entonces, la función del esposo hacia la familia es gobernar la casa. ¿Sí? Eso es lo que dice 1 Timoteo 3, gobernar la casa, gobernar bien la casa, tener a los hijos en su gestión, ¿la verdad? Eso es lo que habla la palabra de Dios. La función del hombre en la familia es trabajar porque es el principal responsable para proveer el sustento de la familia, para tener ese canal de Dios que Dios nos ordenó, ¿no? ¿Verdad? Entonces, y eso es algo importante entender de que nosotros tenemos responsabilidad. Ahora, aquí en nuestra sociedad moderna hemos encontrado muchos casos en que por oportunidades hemos visto que hay mujeres que tienen una mejor oportunidad por su trabajo, mejor dicho, por su profesión, su capacitación, sus estudios, tiene oportunidad de mejorar un salario con relación al del hombre. Y eso muchas veces cuando no se entiende bien el rol dentro de la casa, genera que la mujer tome el control de la casa. Y eso obviamente comienza a generar problemas porque se viola una estructura de acuerdo al orden de Dios. Y la mujer puede tener una capacidad de generar un mayor ingreso y eso está bien, no está mal, pero en la casa, el hecho que la mujer traiga más dinero a la casa no implica que van a cambiar los roles y la estructura según Dios. Hay que respetar esa estructura, ¿verdad? Para que las cosas vayan bien. Y otra cosa que es importante es de parte del esposo disciplinar y corregir a los hijos, vigilar, cuidar, proteger y sustentar y solucionar los problemas de la casa. ¿Sí? Para eso estamos nosotros. Nosotros tenemos la obligación de cuidar y sustentar a nuestra esposa, porque
El que ama a su esposa a sí mismo se ama. Y nadie aborrece su propia carne, dice Efesios 5, sino que la cuida y la sustenta como Cristo a la iglesia. Entonces esas son parte de las funciones del esposo hacia la familia. Otra cosa que también son funciones del esposo es guiar a la familia a una convivencia armoniosa en la cual todos se desarrollan físicamente, mentalmente, socialmente y espiritualmente. Y eso es a través de la enseñanza de la palabra. El hombre está delegado por Dios para ser sacerdote de su casa. Entonces, el sacerdote debe enseñar la palabra de Dios, debe interceder, debe instruir, debe animar, debe edificar, debe reprender, debe corregir. Todo esto acompañado con el ejemplo. Hay un proverbio, no lo tengo aquí anotado, creo que es Proverbio 27, que dice, en su integridad anda el justo y sus hijos son dichosos después de él. En su integridad, te lo repito, en su integridad camina el justo y sus hijos son dichosos después de él. Entonces, un hombre, para cumplir esta función de esposo, de ser guía, de ser un sacerdote, de construir esa convivencia armoniosa, tiene que empezar por él mismo. No puede él decir una cosa de cómo se deben comportar su esposa o sus hijos y él hacer lo contrario. Porque hay un estudio que dice que las personas aprendemos de nuestros padres o de nuestros mentores apenas el 30% de lo que dicen. Y el 70% emulamos sus actos. Entonces, el ser humano aprende por imitación, mirando a papá, mirando a mamá. ¿Ok? Entonces es importante entender que la enseñanza, la guianza que yo debo hacer como esposo y como padre debe estar primero con mi ejemplo. Y yendo ahora a la función de la esposa hacia la familia, la esposa ha sido colocada por Dios para cumplir la responsabilidad de crianza, cuidado de los hijos, cuidado de la casa y la alimentación de la familia. Cuando leemos Proverbios 31, del 10 al 30, vemos a una mujer realmente maravillosa, ¿no? ¿Verdad? Realmente maravillosa, una mujer, una super mujer, porque aparte de honrar a su esposo, cuidar a sus hijos, prevenir, negociar, cuidar de la ropa de la casa, cuidar del alimento, de las reservas de alimento de la casa, yo una vez me puse a contar las virtudes que están en ese pasaje de la mujer virtuosa de Proverbio 31 y conté 24 virtudes que tiene una mujer virtuosa. El problema de nuestra sociedad es que ahora, si la persona no es pagada y no tiene un sueldo alto, no es valorada en la sociedad. Entonces la sociedad ha comenzado a desvalorizar la función que Dios le dio a la mujer. Y yo le quiero decir algo para que usted pueda comentarlo con su entorno. El cuidar un ser humano, el cuidar un hijo o una hija, no tiene precio. La vida de una persona no tiene precio. Cuando una mamá se hace cargo de su casa, de sus hijos, de la vida de sus hijos, es algo invaluable. Es un trabajo que no hay cómo pagarlo. No hay una escala salarial para un trabajo como ese, porque está cuidando de vidas. La palabra dice que una vida vale todo el oro y la plata del mundo. Entonces esa es una función preciosa de la mujer que ha sido desvalorizada en esta última época, en estos últimos tiempos, ¿verdad?
Entonces, eso es algo importante como función de la esposa. Entonces, dentro de eso, ya hacia la familia, siguiendo con estas funciones, el padre es quien imparte identidad y destino a través de la bendición. Nosotros hablamos mucho en Fundamentos para la Familia, en el seminario Bendiciendo Generaciones, impartir identidad y destino a través de la bendición. El hombre es el principal agente de Dios en la determinación de la identidad de los hijos, ya sea identidad como persona, como ser humano, como hijo de Dios, como hija de Dios, pero también en su identidad sexual. La identidad sexual de los hijos es algo que papá debe hacerse cargo de ello. Y nosotros enseñamos, como se enseña en la cultura hebrea, de que por lo menos una vez a la semana te reúnas con tu familia y sentes a tus hijos en tu falda y comenzar a decirle palabras proféticas, comenzando por algo. Si te sentás en tu falda, vos como varón a tu hijo, simplemente que le digas, sos un hombre. Dios te hizo hombre. Sos un hombre pleno. No te falta absolutamente nada. Dios te dio todas las condiciones como hombre. Dios te dio todas las condiciones a tu hija como mujer. Sos una mujer hermosa, sos una mujer valiosa, sos una mujer capaz, sos una mujer que Dios te hizo de esa manera para cumplir un propósito de ser madre, de fructificar. Bendito el fruto de tu vientre, ¿verdad? Son palabras que van a marcar la identidad sexual de tus hijos. ¿Ok? Y es papá el que libera a los hijos hacia la fase adulta. La esposa en esto, junto con el esposo, obviamente en ese complemento que estábamos hablando, es un complemento en la formación integral de los hijos y también en la bendición de los hijos. ¿Ok? Pero el que debería llevar la dirección de esto es el esposo. Otra cosa que como esposo tenemos hacia la esposa, ya no hacia los hijos. Dios exige básicamente del marido dos cosas. Ame a su esposa, dice al hombre. Colosenses 3:19 dice, ame a su esposa. Y según lo que dice todo el capítulo 5, desde el 23 para adelante hasta el 33, desde el 21, mejor dicho, Efesios 5:21 hasta el 33, se convierte en el representante de Jesús en el hogar. Porque en Efesios, Dios compara al esposo con Cristo y a la esposa con nosotros, la iglesia, con esas personas que adoramos a Cristo. ¿Sí? Entonces, si Dios compara al esposo con Cristo, es una gran responsabilidad. Y ahí nos da esa responsabilidad de amar a nuestra esposa como sacerdote en nuestra casa, cuidar y sustentar a nuestra esposa. A la esposa, hacia el esposo, le dice básicamente dos cosas: sujeción y respeto a su esposo. Sujeción y respeto. ¿Okay? ¿Qué significa entonces en el lenguaje de nosotros, en nuestra actualidad, cuando dice ama a su esposa? Marido, amad a vuestra esposa, a vuestras mujeres. El verbo griego empleado para este pasaje bíblico es ágape, en amor, que hace referencia al amor de Dios, la palabra ágape. Se trata de un amor puro, perfecto, un amor sacrificial, un amor fiel y permanente, así como Cristo amó a la iglesia. Yo les hago una pregunta. ¿Cristo en algún momento nos quita su amor? ¿Cristo en algún momento nos mezquina su amor? Definitivamente no, nunca. Cuando entramos en pecado, nosotros mismos evitamos que el amor de Cristo
llegue a nosotros, porque estamos en pecado. Pero cuando salimos del pecado con el arrepentimiento y pidiéndole perdón a Dios, ese amor de Dios sigue fluyendo para nosotros. ¿Ok? Entonces, cuando hace esa representación en Efesios, ¿ok? Dice que usted, como hombre, no puede dejar de amar a su esposa. El problema es que muchas veces nos han educado con una cultura que confunde las emociones, la pasión con el amor. Y obviamente la pasión puede terminar, las emociones pueden disminuirse, pero si el amor es un mandato de Dios, es algo que yo decido amar. Y si yo decido amar a mi esposa, y así se lo dije al Señor, a Dios, cuando unimos en matrimonio, ¿por qué voy a dejar de amarla? Entonces, Cristo no es solo el modelo en el matrimonio, sino también es la fuente de ese amor. Todos nosotros debemos alimentarnos de ese amor de Cristo para poder amar a nuestra esposa. Porque tenemos que, es como está escrito en el libro que escribió el pastor Craig Hill, ¿no? Eh, 2 pulgas y ningún perro, se lo recomiendo. 2 pulgas y ningún perro. Dice que nosotros somos a veces como parásitos buscando amor de nuestra pareja y debemos ser como batería, que nos conectamos a Dios como una batería se conecta al enchufe de la pared, a la electricidad. Nosotros debemos conectarnos para recargar nuestra carga de amor para poder seguir amando a nuestra esposa. Eso es, les recomiendo ese libro del pastor Craig, 2 pulgas y ningún perro. Es muy bueno. ¿Y qué le dice a la esposa? Le dice, sujétese a su esposo. ¿Sabe? Esto es algo que entender y es una cuestión de orden. En todo lugar hay alguien que debe ejercer la autoridad y que a su vez está bajo autoridad. Entonces, el propósito de esta relación es establecer un orden y una convivencia armónica a fin de alcanzar los objetivos, el propósito que Dios nos dio. Y en el orden familiar, Dios instruye que la mujer se sujete al marido. No dice que el marido se imponga sobre la mujer, sino que dice, como expliqué anteriormente, que la mujer en un acto voluntario se sujete a la autoridad del esposo. Estar sujeto no significa que es una persona anulada en su iniciativa de pensar, de contribuir, de opinar, de hablar, ¿ok? Ella puede con el esposo concordar o discordar, aprobar o desaprobar, pero con todo su corazón apoya a su esposo y deja la decisión final para él, porque él es el que lleva la cabeza. Ahora, obviamente estamos hablando de que el que ejerce autoridad debe estar bajo autoridad. Este hombre debe estar bajo la autoridad y la sujeción a Cristo, como leímos en 1 Corintios, ¿no es verdad? Estar sujeto a Cristo y el marido y la esposa sujeta a su esposo. Entonces, esa sujeción no es una imposición. Esa sujeción no me anula como persona, no anula a la esposa como persona, no anula su mente, no anula su contribución, ¿no es verdad? Es una relación de orden y de ayuda uno a otro. Entonces, eso es el tema de la sujeción. Ahora, volvemos otra vez al hombre. ¿Qué es amar a su esposa? Una cosa, un componente debe tener el acto de amar a la esposa y es amabilidad. Eso es lo que dice Colosenses 3:19, si lo puedes buscar ahí. Colosenses 3:19, debemos ser amables con nuestra esposa. Es muy frecuente que los hombres sean amables con otras mujeres,
pero descuidados con su propia esposa. El hombre debe ser amable, servicial y benigno con su esposa, porque la esposa necesita ternura y el buen trato. Yo veo que muchas veces hay hombres que ceden el camino, el espacio, la puerta a otras mujeres y no le ceden a su propia esposa. Es hermoso cuando un hombre, un esposo, le abre la puerta del auto a su esposa, la deja pasar primero, siempre está en una actitud de protegerla, de darle el privilegio, de darle prioridad. Eso significa amabilidad. Y nosotros cuando entramos en el matrimonio y ya vienen los años, comenzamos a perder esas cosas. Y no deberíamos perderlo nunca. El amor a nuestra esposa es eterno, ¿sí? Hasta que la muerte nos separe, dice, nosotros debemos tener esta actitud hacia nuestra esposa. ¿Ok? Entonces, eso es el hombre que ama a su esposa. Ahora, vamos a ir del otro lado, siempre vamos a estar de los dos lados. Dice a la esposa, respeto para tu esposo. Que la mujer respete a su marido. La palabra ordena a la mujer que respete a su marido. Está en Efesios 5:33. En Primera de Pedro 3:2 habla de una conducta casta y respetuosa. Primera de Pedro 3:2. Entonces, cuando una mujer tiene un trato respetuoso, reviste a la mujer de dignidad y de elegancia. En cambio, esa mujer rencillosa, esa mujer atrevida, esa mujer insolente, esa insolencia, eso ser rencillosa, peleadora, la rebaja y la torna vulgar a la mujer. Pero el respeto al esposo la reviste de una elegancia y de una gran dignidad cuando una mujer, cuando una esposa respeta a su esposo. Volvemos otra vez al tema de amar a la esposa. El amor es una abnegación. Esta cualidad se refiere a un sacrificio de sí mismo. Dice, como Cristo amó a la iglesia al punto de entregar su vida por la iglesia. Entonces es un sacrificio a morir por cosas que yo quisiera tener, que yo quisiera hacer, ¿no es verdad? No lo hago porque voy a favor de cuidar a mi cónyuge, a mi esposa. Es negarse a su propio bienestar, a mi propia comodidad, a mi independencia, para poder servir a su esposa en caso de necesidad. Lo contrario de la abnegación se llama egoísmo. Y hay muchos esposos que son egoístas. No son capaces de renunciar a la comunidad para ayudar a su mujer. A veces toca con María Cristina, que ya hemos aprendido mucho en esto. Y a veces yo quiero solamente mirar la televisión, mirar los partidos de fútbol, tranquilo en mi casa, ¿verdad? En mi sofá, mirando el fútbol, tranquilo. Y antes ella me decía, ¿qué estás haciendo? Me decía ella, yo le decía nada. Entonces venía a ayudarme a hacer el jardín. Y yo me enojaba, yo le decía, no. ¿Y por qué? Porque si no estás haciendo nada, sí, eso es lo que quiero hacer, nada. Estoy en mi caja en la nada, ¿no es? Entonces, y claro, generaba una discusión entre nosotros por la forma en que ella decía. Entonces, en el tiempo, esa comunicación mejoró muchísimo y ahora ella viene y me dice, ¿estás en tu caja de la nada? Y yo le digo, sí, estoy en mi caja de la nada. Y me dice, en unos 10 minutos o 15 minutos, podés salirte de la caja de la nada y entrar en la caja de ayudar a tu esposa. Ya sé que me está pidiendo que haga algo, que le mueva una maceta, que le mueva un sillón, que algo haga, ¿no verdad? Que la acompañe a hacer las compras al mercado, alguna cosa. Porque hemos aprendido a dialogar y yo he aprendido y he ido aprendiendo a hacer cosas por ella. Entonces yo le digo, ok, yo soy el cargador de mi esposa.
Yo cargo todas las cosas, ¿sí? Así que no tengo problema en apoyarla en eso. Ese modelo de abnegación es Cristo, ¿sí? Cristo ama, provee, protege, sustenta a su iglesia. Así deberíamos ser nosotros con nuestra esposa. Yendo otra vez al otro lado, de parte de la esposa, ¿qué respeto al esposo? El respeto es ese ser interior, ese atavío interior. Dice que las mujeres no deben ser peinados lujosos, dice la Biblia, ¿no? Eso no significa que la mujer no se arregle, está haciendo solamente una analogía. Está bien que la mujer se ponga bonita, que se arregle, que se pinte las uñas, que vaya al salón de belleza, está perfecto, ¿ok? Pero también debe tener esa belleza interior, que luego se manifiesta en la manera de hablar, en la manera de mirar, en la manera de atender y escuchar al esposo. Hay muchas mujeres que miran a los esposos más o menos como si estuvieran lanzándole unos puñales, ¿no? Unos cuchillos al pobre marido. Entonces, respetar al marido significa considerar que Dios lo trajo para ser tu compañero, tu amante, ¿no es verdad? El hombre que te va a amar, que te va a cuidar. Y gracias a esa unión vinieron los hijos y se formó un hogar. Entonces, la mujer no debe deshonrar a su marido, ni aun estando a solas, en privado. Peor en la presencia de los hijos. Y mucho menos en la presencia con terceros, en público. Porque esa falta de respeto de una mujer a su esposo denigra más a la esposa que a la esposa. Es una falta de dignidad, la reviste de esas cosas feas a la mujer más que al propio esposo. ¿Ok? Muchas mujeres tienen la tentación o la manía de hablar de los defectos de su esposo y lo hacen público los defectos de su esposo. Y usted no hable de los defectos de su esposo, a no ser que esté buscando ayuda con un consejero pastoral o profesional, ¿no es verdad? Debe ser una mujer sabia. Dice Proverbio 14:1, dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos. Hay otras versiones que dice, mas la necia con su lengua la derriba. Te lo vuelvo a repetir, Proverbios 14:1, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos, dice una versión, hay otras versiones con su lengua, dice con su lengua derriba su casa. ¿Ok? Entonces, eso es algo importante, lo que implica el respeto al esposo. Volvamos al hombre. ¿Qué significa amar a su esposa? Comprensión. El esposo debe conocer profundamente a su esposa para poder comprenderla. Y aquí viene un problema. Nosotros los hombres simplemente miramos las cosas de una manera práctica y no buscamos comprender el corazón de nuestra esposa. Hay que buscar entender qué es lo que ella siente, cómo piensa. Solamente entendiendo cómo siente y cómo piensa, te va a conducir a vos como esposo a relacionarte con tu esposa con sabiduría. Por lo tanto, para poder conocer el corazón de tu esposa, es necesario pasar tiempo con tu esposa, animarla, confortarla, mostrarse solidario, mostrarse afectuoso, porque eso abre el corazón de tu esposa. Pero si vos sos un hombre torpe, rudo, obviamente vas a cerrar el corazón de tu esposa. Amar a la esposa también es darle protección y cobertura, como dice Efesios 5:29. ¿Sabe? Una de las mayores necesidades de las mujeres es la seguridad que el esposo le puede dar. Y el marido que ama a su mujer la cuida, la protege y está dispuesto a dar su vida por su esposa. Ella necesita sentirse segura y confiada de que su marido la va a proteger, la va a cuidar. Entonces, cuando una mujer se siente
segura con su esposo, es porque se siente amada. Entonces usted como esposo está cumpliendo el mandamiento. Volvámonos al otro lado. ¿Qué significa que una mujer respete a su esposo? La mujer es responsable de enseñar a sus hijos con el ejemplo. Y la primera cosa que debe dar ejemplo a los hijos es respetar y honrar al padre de sus hijos. Porque si una mamá no honra al padre de sus hijos, los hijos van a deshonrar al padre. Igual del otro lado. Si un hombre no muestra amor, no muestra honra, no muestra afecto por la madre de sus hijos van a deshonrar a esa madre. Y no hay nada más que lastime más a un hombre como la mujer insolente y la falta de respeto de su mujer. La mujer respetuosa engrandece y predispone al marido a amarla más y mejor cada vez. Gálatas 6:7 habla de la siembra y la cosecha. Entonces, el respeto que una mujer muestra, la honra que una mujer muestra por su esposa, por su esposo, perdón, eso es siembra. Es siembra. Porque si una mujer es respetuosa, entonces esa siembra que está haciendo va a generar que esa mujer coseche amor de parte de su esposo. Y luego viene el mandato de fundamental al hombre, que es el afecto conyugal, el amor que expresa, el amor cariñoso, el amor romántico. No es solo para tiempo de noviazgo, es para siempre. Nosotros los hombres nos es difícil manifestar afecto con palabras cariñosas. Yo siempre cuento esta historia con mi esposa María Cristina porque yo tenía este problema y mi esposa siempre ha sido expresiva y cariñosa en su hablar. Entonces todas las noches antes de dormir, cuando ya estábamos para cerrar los ojos y dormir, ella siempre tiene costumbre, ya vamos a cumplir, ¿cuántos años va a cumplir? 44. Este domingo, dice, aceptamos regalo, dice, aceptamos regalo. Este domingo cumplimos 46 años de matrimonio. ¿No? Entonces, durante todos estos años, ella siempre antes de dormir decía, Vico, dice, Vico, te amo. Y yo contestaba, así. Entonces ella, como siempre es pícara, me decía, ¿y qué significa Y yo le contestaba, no. Esa era mi relación de afecto, porque, claro, yo vengo de una cultura machista donde el hombre que muestra sentimiento es un hombre débil. Así me enseñaron. He tenido que desaprender esas cosas malas para poder aprender las cosas buenas. He aprendido a vaciar esa taza dentro de mí de las cosas, cultura equivocada que nos enseña muchas veces para poder llenarla de lo bueno, ¿sí? Entonces ahora ya yo expreso amor a mi esposa, ¿no es? Sí. Totalmente, ¿no es? Expreso, le digo que la amo, estoy para ella. Entonces nosotros debemos aprender a manifestar afecto con palabras, palabras cariñosas, con actitudes de honra, para que la esposa se sienta valorada por ese amor expresivo, por ese amor cariñoso, por ese amor romántico. Y el otro tema para el hombre como fundamental es representar a Dios en el hogar. Cuando vos lees 1 Corintios 11:3, eso es lo que significa representar a Dios en el hogar. Cuando lees Efesios, todo Efesios 5 del 22 al 24, es construir el carácter de Cristo en nuestro corazón. Y eso debe ser manifestado en la función de esposo y también en la función de padre. El gobierno de la casa, que está dado por unción de Dios al hombre, está en esa autoridad delegada por Dios al marido, pero a su vez debe estar sujeto ese marido a la autoridad de Cristo. La autoridad debe ser ejercida con firmeza, una firmeza, no dureza,
no dureza contra las personas, sino una firmeza parado en la palabra. ¿Ok? Una cosa es ser firme, parado yo en la palabra, y otra cosa es ser duro, brusco con las personas tratando de imponer mi autoridad. Son dos cosas muy diferentes, son dos cosas opuestas. Entonces, el gobierno en la familia, el gobierno dado al hombre, debe ser dado con firmeza, parado en la palabra, sin vacilación en la palabra, con mucho amor y ese amor que te lleve a entender que muchas veces hay casos y circunstancias diferentes, donde ahí hay que mostrar cierta flexibilidad. Guiar es convencer a las personas que te sigan, no es imposición. Guiar es saber escuchar la opinión de quien te sigue. En este caso, aprender a escuchar la opinión de tu esposa. Guiar es aceptar a la esposa a pesar de los desacuerdos. ¿Ok? Porque Dios después va a mostrar la verdad a ambos. Representar a Dios en el hogar significa ser ese sacerdote, ser ese pastor, ser ese maestro en tu familia. Eso es lo que significa. Y ese mandato, mi gente querida, es dado al hombre, no es dado a la mujer. A la mujer le da una función de enseñar. Proverbios 6:21 dice de que el hijo siga el mandato del padre y la enseñanza de la madre. Escucha, hijo mío, el mandamiento de tu padre y la enseñanza de tu padre. Perdón, dice, escucha, hijo mío, el mandamiento de tu padre y la enseñanza de tu madre. Eso es lo que dice el proverbio. Entonces, hay un mandato fundamental a nosotros los hombres para que construyamos una familia según el plan de Dios. ¿Ok? Entonces, con eso voy cerrando. Yo quisiera que vamos a tener unos 10 a 12 minutos de oración en grupos pequeños. Habemos 71 personas conectadas aquí. Elías se va a encargar de dividirnos en grupo de 4, me parece, y con quien te toque, es bueno que ores al respecto. Es bueno que ores al respecto de lo que hemos escuchado, de lo que hemos hablado, porque ese es el plan de Dios. Esas son las funciones que Dios nos dio a los hombres y a las mujeres, ¿ok? Y muchas veces nosotros sobrepasamos esos roles y ahí es donde comienzan las peleas, las discusiones y ante todo lastimarnos entre hombre y mujer, entre esposo y esposa. Entonces vamos a ir a esos grupos pequeños para orar. Si hay cosas que vos has fallado como hombre, confesalas al Señor, que el Señor va a ver tu corazón arrepentido, te va a restaurar. Si has fallado cosas como mujer, invadiendo el rol de tu esposo, también muéstrale al Señor tu arrepentimiento, ¿no? Y comprométete con el Señor a seguir fielmente esas funciones que Dios nos ha dado a cada uno como esposo y como esposa. ¿Ok? Entonces, vamos a esos grupos pequeños, querido Elías. Muy bien. Sí, solamente recomendarles que por favor no se retiren porque las salas están armadas y se nos descuadran. Lo otro que por favor abran la cámara y el micrófono. La instrucción es sencilla, solamente el saludo breve, dónde estás, en qué ciudad, tu nombre y pasar a orar como lo instruyó Víctor Hugo. Entonces vamos a las salas.
Aquí la tengo, no me deja mentir, mira, todo lo que hablé. Felicitaciones por esos 44